Muy buenos días. En este video vamos a modelar un problema con base en el material de Alexander Borbón. El video, la idea es explicar cómo modelar en 3D un problema de optimización. El problema dice lo siguiente: un cilindro circular recto se inscribe dentro de un cono de radio 3 centímetros y altura 5 centímetros. Determina el cilindro con mayor volumen que se puede inscribir. Entonces, lo que hacemos primero es abrir nuestro archivo GeoGebra y bueno, quitamos las opciones de ejes y cuadrícula. Luego en vista accedemos a la vista gráfica 2D y accedemos a la vista gráfica 3D. ¿Qué hacemos primero? Bueno, lo importante es dibujar en primera instancia nuestro cono. Nuestro cono ocupa pues dos medidas importantes: que su radio sea de 3 centímetros y que su altura sea de 5 centímetros. GeoGebra para graficar conos ocupa un punto central. Vamos a graficar entonces el punto 000. Entonces escribimos en nuestra barra de entrada 000. También ocupamos la altura. Sabemos por defecto que nuestro cono tiene 5 centímetros de altura. Esto se hace con 0,0,5. Y ambos puntos A y B aparecen en la vista algebraica. A también aparece en esta vista gráfica. Lo podemos dejar aquí y lo podemos ver acá. También aquí tenemos B. Luego vamos a la herramienta de cono. Esta la podemos acceder aquí, en este lugar, y observamos de que nos piden dos informaciones, dos puntos que hemos creado. Creamos el punto A, o seleccionamos el punto A, seleccionamos el punto B, y como nuestro problema, nuestro radio de 3 centímetros, colocamos 3. Luego aquí tenemos ya nuestro cono, y con esta herramienta de rota podemos ver cómo está creado nuestro cono. ¿Qué hacemos a continuación? Bueno, vamos a modelar nuestro cilindro que tiene que estar inscrito. Para ello entonces podemos usar la altura o el radio, y para esto nos ayudamos con un deslizador. Vamos a crear un deslizador que se llame radio. Nuestro radio, dado que representa nuestro cilindro y tiene que estar inscrito en el mismo, en el cono, solamente puede variar de 0 a 3, que fue la medida más grande que puede tener. También esto va a definir el dominio máximo de la función que vamos a tener más adelante. Eh, ¿Qué hacemos ahora? Dado que tenemos el radio, podemos manipular, quitar la opción de fija objeto y que se vea bien, y verificar que esto oscila entre 0 y 3. Luego tenemos que construir la altura con base en este radio. Para ello nos vamos a ir a esta presentación de PowerPoint y observamos nuestro modelo. Tenemos que el cono tiene como una altura máximo de 5 metros y una base o radio de 3 metros. Y aquí tenemos que colocar nuestro cilindro. Con base en esta información podemos usar o utilizar la regla de Tales para poder encontrar el valor de nuestra altura en función del radio. Para ello entonces observamos de que, dado que de aquí a aquí tenemos un valor h, tenemos que esta parte tiene como valor 5 menos h. Muy bien. Entonces, con base en esa información, nos damos cuenta que aplicando el teorema de Tales, tendríamos que 5 menos h, que representa la longitud del lado del triángulo pequeño sobre la longitud del lado más grande, puede ser igual o debe ser igual a la base del triángulo pequeño, que en nuestro caso va a ser el radio, dividido entre la base del lado más grande, que va a ser 3. De aquí lo que hacemos es ahora despejar h. No voy a hacer los pasos por cuestiones de tiempo, pero podemos concluir que h va a ser en particular 15. Ustedes lo pueden hacer en la casa, ¿verdad? Hacer el despeje propiamente. 15 menos 5r dividido entre 3. Y algo muy importante, cuando declaremos la función más adelante, dado que el radio representa nuestro deslizador, no olvidemos de que también radio va a ser igual a x, y recordamos esa información para efectos de nuestra representación. Bueno, con esto entonces ya sabemos que el valor de h conforma al radio. Y recuérdese que esto lo hemos llamado radio, ¿verdad? Entonces nos devolvemos a GeoGebra, y en GeoGebra, en la barra de entrada, escribimos esa información. Escribimos h, pero aquí h lo vamos a llamar altura.
Nuestra altura va a ser entonces, abrimos paréntesis, 15 menos 5 por el radio, no R, porque el radio es la representación que tenemos del deslizador, y esto lo vamos a dividir entre 3. Y listo, se crea un número que va a ser la altura. Si manipulamos nuestro deslizador, observamos los posibles valores que puede obtener. Muy bien, con esto ahora nos queda construir el cilindro. Para construir el cilindro ocupamos definir la altura. Y dado que la altura está sobre el eje Z, bueno, en este caso pues es algo vertical, por decirlo así, escribimos 0, 0, y definimos un punto que se llame altura. Podemos observar que se crea un punto C, este punto está aquí en la imagen y si manipulamos el radio vemos como este valor va a oscilar entre 0 y 5, ¿verdad? Muy bien, con base a cómo vemos el radio. Para terminar y finiquitar esta construcción, damos clic en la vista gráfica 3D y activamos la herramienta de cilindro. El cilindro, como ven, ocupa dos puntos, entonces tomamos el punto A como base, damos clic en el punto C, que es la altura que estamos manipulando, y cuando nos preguntan por el radio, pues colocamos radio, ¿verdad? Que es el que tenemos por definición. Cuando damos OK, tenemos entonces el cilindro que podemos manipular y podemos inscribir en este cono. Verificamos cambiando las vistas y nos damos cuenta de qué es lo que ocupamos. Muy bien. Lo que nos queda por último es definir la función. Nuestra función es muy importante porque va a representar el volumen del cilindro y del cual tenemos que encontrar cuál de estos cilindros tiene el volumen más pequeño. Perdón, el volumen más grande. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, nos vamos de nuevo a PowerPoint y vamos a recordar, muy importante, cuál era la fórmula del cilindro. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, podemos hacer lo siguiente, creamos una nueva diapositiva. En esta diapositiva pues vamos a considerar eso que estábamos hablando. Muy bien, aquí vamos a borrar estos cuadros. Y nos vamos a ir entonces a la opción de revisar. Entonces recordamos lo siguiente, el área basal por la altura, muy importante, representa el área representa el volumen de nuestro cilindro. Pero ¿quién es el área basal? Bueno, recordamos que el área basal es sencillamente pi por r al cuadrado. Entonces va a ser pi por el radio al cuadrado. Muy bien. Luego hay que multiplicarlo por la altura y ahí tenemos la fórmula del volumen de un cilindro. Pero habíamos dicho que la altura estaba en función del radio y que el radio era x en esta diapositiva, ¿se acuerdan? Entonces, de acuerdo a lo que nos interesa, pues vamos a tener que, muy importante, ya el volumen en una sola variable nos queda como pi por x al cuadrado multiplicado por la altura, pero nuestra altura ¿quién era? Era, recuérdense, 15 menos 5 veces el radio, pero el radio iba a ser x, ajá, y esto lo dividimos entre 3. Entonces con esto vamos a tener que es la fórmula del volumen cuando depende de una variable. Bueno, ahí me salió mal, pero lo podemos arreglar después. Entonces, esta fórmula es la que vamos a digitar en la barra de entrada de GeoGebra y vamos a pedir o a solicitarle al programa que aparezca en la vista gráfica 2. Entonces, nos devolvemos a GeoGebra y en GeoGebra, en la barra de entrada, escribimos eso. V de x, es decir, el volumen que depende de la variable x, va a ser igual a pi por x al cuadrado multiplicado, abrimos paréntesis y aquí lo que vamos a colocar es 15 menos 5 por x. Aquí hay que tener cuidado, ¿verdad? Con esto, 5 por x y lo vamos a dividir entre 3.
Cuando le damos Enter, algunas veces nos va a quedar pues esta función representada en la vista gráfica 1. Lo que hacemos es darle clic derecho, propiedades, en avanzado accedemos a la opción al final de vista gráfica 2 y ocultamos en las demás opciones la vista gráfica 3D y la normal. Claramente observemos que como el radio era igual a X, tenemos un problema en el dominio, ya que el radio va de 0 a 3. No necesariamente ocupamos valores negativos, que es lo que sucede antes de 0 y después de 3. Por ende, entonces, colocamos en la barra de entrada el comando función y hay una opción que nos da función, valor inicial y valor final. Entonces, en función, donde dice función, valga la redundancia, colocamos v, por valor final escribimos 0 y por valor final 3, dado que es la dependencia del radio. Como observan, se construye previamente antes de que le dé enter y lo vemos acá. Al darle enter, entonces, bueno, por defecto creo una función llamada h de x. Lo mismo de antes, nos vamos a propiedades y hacemos de que esta solo aparezca en la vista gráfica 2. Luego ocultamos la función roja, la primera que hemos hecho, la del volumen, y para evitar confusiones renombramos y en vez de ponerle h le ponemos volumen. Muy bien, con eso ya tenemos un modelo de cuando yo perdón, un modelo de la función que representa el volumen del cilindro. Observamos de que aquí hay un máximo y queremos modelar cómo se alcanza. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a crear un punto que se mueva a través de esta función. Para crearlo, entonces, es muy fácil. Sencillamente colocamos nuestro deslizador que se llama radio y luego, como esta función se llama volumen, entonces GeoGebra entiende de que si al colocar volumen, que es la función, vamos a evaluarla en donde, en X, que era el radio. Al hacerlo se genera un punto en color negro, no quiere decir que aparezca de una vez ahí, pero ya ella lo entiende. Al darle Enter otra vez, nuestro punto no aparece, pero como hicimos antes, podemos acceder a propiedades y en avanzado seleccionamos nuestra vista gráfica 2. Listo. Con esto, al mover el radio, vemos que nuestro punto pues oscila entre 0 y 3. Parece que en 2 se encuentra el punto máximo, es decir, se encuentra el lugar donde el radio debe generar el mayor volumen posible de ese cilindro inscrito en el cono. Para verificar que es en ese lugar, podemos generar o utilizar la función o el comando mínimo, perdón, y de las opciones que se nos presentan, escogemos la que dice mínimo, función, extremo inferior y extremo superior. Bueno, colocamos nuestra función que se llama volumen. Nos damos cuenta que en azul está bien escrito. Extremo inferior, bueno, nuestro radio, el menor valor que tiene es 0, el mayor valor que tiene es 3 y le vamos a dar enter. Muy bien, entonces al dar enter, pues se nos genera un punto E. Aquí me disculpo, este punto no era mínimo. Bueno, también funciona para otros problemas, era máximo. Muy bien, nada más lo arreglamos y le damos OK. Entonces ahora arreglamos esto y lo mismo de antes, hacemos de que aparezca en la vista gráfica 2. Lo que vamos a hacer es que en las propiedades del punto vamos a hacer que aparezca en color rojo y vamos a mostrar el valor. Muy bien, como habíamos especulado, nos damos cuenta que el punto máximo ocurre en 2,2094. ¿Qué significa esto? Significa que cuando el radio tiene un valor de 2 unidades o 2 metros, dependiendo del contexto del problema, tendremos que el volumen de nuestro cilindro es de 20,94. Un radio mayor a 2 genera volúmenes más pequeños, inscritos pero más pequeños, al igual que valores más pequeños que 2. Entonces la certeza de este problema es que tenemos que tener un valor o un radio de 2 metros, 2 unidades, para generar el volumen más grande, que es de 20,94. Bueno, espero que el problema les haya ayudado y con esto pues terminamos la grabación.